Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, pues vamos, es el impuesto al valor agregado como tal, pero quiero que empecemos a hablar en esta plática porque seguramente más adelante vamos a tener más capacitaciones en materia de impuesto al valor agregado, porque pues es una ley completa, hay un montón de casos, un montón de situaciones que considerar para efectos del IVA, que si se presta en territorio nacional, que si le voy a expedir un comprobante a un extranjero, que si vino el extranjero aquí, que si se lo presté en otro país, que cómo es que juega para efectos de que si público en general y demás. Hay un montón de variables que pueden existir en tema de IVA. Este es un impuesto que lo causa un tercero, no es un impuesto que lo cause yo como contribuyente, es el famoso impuesto al consumo. En todos los países existe el IVA en diferentes tasas, entonces es importante que sepan que bueno, México no es el único país que lo tiene, las tasas son totalmente diferentes en cada uno de los países y este impuesto como tal no se puede acreditar entre países, no es como el impuesto sobre la renta, que por ejemplo aquí si te cobran un ISR por un ingreso que tú tienes en México, pero tú eres residente canadiense, te lo llevas a Canadá y es acreditable para efectos del mismo impuesto sobre la renta. Hablando en materia de IVA, no, el IVA es local, solamente se causa cuando hay algún acto o actividad que es prestación de servicios, enajenación de bienes en territorio nacional, ¿sale? Entonces vamos a ir desglosando ahorita poquito a poquito cuáles son aquellas actividades que graban, más o menos cómo es el procedimiento en materia de tasa cero, de exentos. Obviamente todo lo que no mencionemos en exentos y tasa cero son 16%. Recuerden que también el IVA es un impuesto que ahorita en la actualidad ya no se puede compensar contra absolutamente nada, solamente es sujeto a pedirse en devolución. Anteriormente podíamos hacer una compensación cuando existía la famosa compensación universal, ahorita en este momento no, en donde nos dice que el impuesto al valor agregado, que es el IVA en abreviatura, es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta del contribuyente, sino que se paga según el consumo que haga cada persona y obviamente el consumo que haga la persona, ya sea consumo de bienes o de servicios, va a depender si este bien o este servicio tiene una tasa aplicable para la actividad que están realizando. Sí es importante que analicemos cuáles son aquellos productos y aquellas prestaciones de servicios que causan o no causan impuesto al valor agregado, porque en muchas ocasiones puede llegar a haber confusión, ¿sale? De entrada, y esto es algo que sí es bien importante que todo el tiempo se lo estemos recalcando a los contribuyentes, nuestros clientes y demás, es que el IVA, independientemente de si tienes o no la obligación de pagarlo, o sea, porque recordemos que ahorita todavía existe el régimen de incorporación fiscal. Y este régimen de incorporación fiscal todavía goza de aquel beneficio que es, ok, si tienes ingresos inferiores a los 300,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior, entonces lo que va a pasar es que tú no vas a pagar ese IVA. No quiere decir que no lo vayas a cobrar, es que no lo vas a pagar. Es un estímulo que tú tienes y conservas hasta el momento en que salgas de este régimen y entonces la autoridad lo que te dice es, no te digo que no lo cobres, lo que va a pasar es que no lo vas a desglosar en tu factura y por ende pues se va a considerar como si no hubieses trasladado ese IVA, pero sí te lo van a pagar tus clientes, ¿sale? Entonces tenemos que ir erradicando poco a poco ese famoso si quieres factura es masiva, porque no debe de funcionar así. Por ley nosotros estamos obligados como prestadores de servicios o como enajenantes de bienes a poner el precio incluyendo impuestos, ¿sale? Y esto no es un tema que venga de Profeco, es un tema que viene en el impuesto sobre la renta lo señala. En el impuesto al valor agregado también hay una parte donde dice que tenemos que poner el precio del IVA expresamente por separado, pero no quiere decir que lo tengamos que agregar cuando elaboramos un documento, es que tenemos que ponerlo por separado para separar cuánto es de IVA y cuánto es de la venta del producto. Pero sí te dice que siempre lo tienes que poner, o sea, no es como que, si quieres la factura va a ser masiva, no, si tu producto grava al 16%, pues por ende también tienes la obligación de que te lo trasladen y ponerlo tú en tu comprobante, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya poniendo esta pequeñita introducción,
Vámonos ahora a lo básico, súper básico, que es qué actos son los que generan impuesto al valor agregado. Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgar el uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios, no la exportación, la importación, ¿sale? Entonces, estas actividades que están aquí, cualquier actividad que encaje en cualquiera de estas 4 te va a generar impuesto al valor agregado, ¿sale? ¿Qué tipo de impuesto, qué tipo de tarifa? Dependiendo. ¿Y depende de qué? Pues de varios factores. Por ejemplo, si tu actividad es enajenar bienes, prestar servicios o otorgar el uso o goce temporal, pero estamos hablando de actividades que se consideran dentro de las que van a ser tasa cero, pues entonces tu IVA se va a considerar cero y no vas a tener que agregarlo al producto o servicio que tú estás prestando, ¿sale? Pero si estamos hablando de una actividad que va a ser 16%, entonces sí lo agregamos, y también hay otras que te las ponen como exentas, ¿sale? Y recuerden que eso también es importante, la tasa cero y el exento no es lo mismo, aunque matemáticamente da la misma cantidad, ¿sale? Job, ¿crees que podamos prender el aire? No, es que no prendió. Perdón, es que estaba esperando a que prendieran el aire porque sí vi que lo iban a prender, pero no prendió la rendija. Ok, listo. Entonces, pues bueno, vamos a ir analizando ahorita poquito a poquito cuáles son aquellos actos o actividades que no son tasa 16. Ojo, ¿sale? Porque aquí nos dice que la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgar el uso o goce temporal de bienes y la importación son gravados para efectos del impuesto al valor agregado, ¿sale? Y la tarifa para todo esto es 16%. Entonces, si tu actividad no está dentro de las actividades que vamos a mencionar en las láminas siguientes, entonces es 16%, ¿sale? Esto es bien importante. Todo es 16, a excepción de lo que vamos a ver en las láminas siguientes, que son las tasas ceros y los exentos, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Aquí ya nada más tenemos el tema desde donde nos están acompañando. Entonces, pues bueno, vamos avanzando para analizar cada uno de los puntos y cuáles son aquellas actividades que se van a considerar tasa 0% para ir esclareciendo un poquito más esta parte. Tenemos también un tema muy interesante, que es algo que vamos a adicionar posteriormente en capacitaciones siguientes. Recuerden que aquí, recuerden, y para los que no saben, aquí en Conta para Todos tenemos una plataforma de capacitación que se llama Contateca, y Contateca tiene cursos de capacitación de forma prácticamente ilimitada. ¿Por qué? Porque tenemos más de 70 cursos grabados en diferentes áreas de especialización, todas obviamente enfocadas en el crecimiento profesional de un contador. Entonces son cursos de capacitación que ya están grabados y son 6 cursos nuevos que se van agregando cada mes. Tiene inglés, tiene Excel, talleres prácticos y otras cosas que les voy a platicar ya al final de la sesión. Pero lo interesante aquí es que en esos talleres vamos a dar próximamente el taller de devoluciones de impuestos nuevamente, porque habíamos dado una plática gratuita de devoluciones de impuestos, pero lo que queremos ahora es ya darla en Contateca como masterclass, que es en donde vamos a ver el tema del procedimiento para hacer devoluciones de IVA, que en este caso son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque el IVA, como les comento yo, ya no se puede compensar. La única forma de recuperarlo es o vía acreditamiento, si es que tú tienes ingresos que acreditan el impuesto, o si no, pues entonces la única forma de recuperar ese impuesto va a ser solicitarlo en devolución al SAT, ¿sale? Entonces recuerden que el tema de las devoluciones de impuestos es bastante interesante, porque aparte, pues bueno, es un trabajo que se cobra aparte. Obviamente hay que saber cómo meter las devoluciones, considerar las cosas que te puede solicitar la autoridad, que tienes que recomendarle a los clientes que van a estar en el ojo del huracán por estar pidiendo devoluciones, para poder tener todo en orden y que tus trámites de devolución no sean negados o devueltos parcialmente u otro tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, eso sí es importante que se los comente, porque en esta clase vamos a empezar a aprender un poquito de lo que es el impuesto al valor agregado, sobre todo identificar las tasas, tarifas y demás. Pero en clases posteriores, que seguramente ya van a estar dentro de Contateca, vamos a ver también el procedimiento de las devoluciones de impuestos, que como les digo, esto es bastante interesante, y estoy segura que aparte de que el aprenderlo pues te puede llegar a generar un negocio adicional, pues bueno, también es importante, porque si no lo sabes hacer y trabajas en una empresa
que genera saldos a favor, pues bueno, tú puedes incluso hasta ofrecerte, decir, bueno, yo pido las devoluciones, y pues denme por ahí un bono por cada devolución que se regrese, y si eres independiente, pues también puedes ofrecerlo como un servicio más a tu cartera de servicios, ¿sale? Ok, entonces pues bueno, vamos identificando primero todas aquellas actividades que son a tasa 0%, ¿sale? Estas son las que tenemos aquí enlistadas y las quise poner así en listita para que vayamos analizándolas de una por una. Si llegan a tener alguna duda en alguna, solamente escríbanla en el chat y vamos a tratar de resolverla, ¿sale? Pero bueno, aquí tenemos libros, revistas y periódicos, que son a tasa 0. Venta de animales y vegetales no industrializados, salvo perros, gatos y pequeñas especies utilizadas para el hogar. O sea, que quiere decir que si no estamos hablando de animales y vegetales que no sean industrializados, pero que sí sean perros, gatos y pequeñas especies utilizadas para el hogar, o sea, mascotas, entonces estas últimas no van a ser tasa 0, ¿sale? Van a ser tasa 16. La madera en trozos, recuerden que cualquier tipo de producto que venga del tema agrícola o del sector primario o de primera mano de la naturaleza y demás, se puede considerar tasa 0, pero cuando ya tú le metes un tratamiento de industrialización, en automático le grabas el 16%. En este caso, los troncos de madera, sean troncos o sean pedazos o sean cortes de tablas de madera, van a seguir siendo tasa 0, ¿sale? Siempre y cuando no se estén transformando ya en el producto final de consumo, van a seguir siendo tasa 0. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, que esta palabrita, la de la parte animal, fue la que agregaron este año en la reforma fiscal para 2022, a excepción de, y luego te ponen aquí un listado, porque en su momento todos estábamos muy contentos porque cuando habían agregado esta parte que decían que también la alimentación animal iba a formar parte de los productos que iban a ser tasa 0, todo el mundo decíamos, bueno, pues entonces ya los alimentos para mascotas van a seguir siendo, van a empezar a ser tasa 0, al igual que la alimentación humana, y entonces está increíble porque ya te vas a ahorrar un 16% en alimentar a tus mascotas, pero no, ¿sale? No, ¿por qué? Porque en las excepciones, que son precisamente las que menciona en los siguientes puntitos que están un poquito más a la derecha, nos dice que el último punto, alimentos procesados para mascotas, no van a considerarse dentro del alimento para un animal, ¿sale? Puede haber otro tipo de alimentos para animales que no estén industrializados y que no estén destinados para mascotas, que sí van a ser tasa 0, ¿sale? Pero en este caso, lo que es el alimento procesado para mascotas, que pues es definitivamente en primera instancia las croquetas, siguen siendo tasa 16%. Vamos viendo a ver en el proyecto de reformas de este año, que ya el mes que viene, aproximadamente como el 9, 8, 9 de septiembre es cuando sacan el proyecto de paquete económico para el 2023, que recuerden que también todos estos proyectos de reforma de ley, fiscales y demás, los vamos a estar teniendo dentro de Contateca. Y pues bueno, van a ser unos meses bastante ajetreados porque vamos a empezar a rastrear desde la propuesta y luego las modificaciones y luego la aprobación y luego la miscelánea, y sabemos que se vienen los últimos meses y primeros del año que viene bastantes capacitaciones en materia de reformas fiscales, ¿sale? Entonces vayamos viendo a ver cómo queda este año. Pero bueno, de entrada, lo que es el producto de alimentos de mascotas sigue siendo tasa 16, al igual que las bebidas distintas a la leche. La leche como tal en sí, leche pasteurizada, sigue siendo tasa 0, pero todo lo que no es leche como tal va a gravar al 16%. Como por ejemplo una lechita, de las que venden de sabores, pero ya le están agregando un saborizante, un concentrado de un sabor distinto, esa ya te va a grabar a tasa 16 a pesar de que es leche, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya contiene un ingrediente adicional, los jugos de néctar, todas las cosas que ya tengan un procedimiento adicional a lo que sea solamente la leche, sí te va a grabar un 16%, ¿sale? A pesar de que pudiera considerarse un producto de alimentación humana, ya no te lo va a incluir en tasa 0%. Los jarabes y concentrados para jugos o refrescos también van a ser tasa 16%. El caviar, salmón ahumado y las ángulas también van a ser 16%. Saborizantes y aditivos, todo lo que contenga saborizantes y aditivos va a seguir siendo 16%. Chicles son 16%.
Y pues bueno, el último que ya les había comentado, que son los alimentos procesados para mascotas, ¿sale? El hielo y el agua no gaseosa, ese sí se va a considerar tasa 0%. Las lechuguillas y similares sí se van a considerar tasa 0%. Las maquinarias y equipos destinados a la producción agrícola van a ser 0%, ¿sale? Aquí es bien importante que consideremos este punto en específico porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo venda productos de, ¿cómo se llama? Fumigación, por ejemplo, y que mi servicio como tal, que ahorita vamos a ver más adelante el tema de los servicios, pero por ejemplo que yo compre productos para fumigar y que el insecticida que yo compre sea para fumigación de plagas existentes en casas habitación o en oficinas, ¿sale? Entonces, si mi producto no está destinado para algo que tenga que ver directamente con la producción agrícola, entonces va a gravar al 16%, ¿sale? Si mi producto sí está diseñado específicamente para atacar las plagas de las cosechas de maíz en temporada de, no sé, lluvia, tienen ahí, le sale cierto honguito, entonces si mi producto está destinado para atacar específicamente esa plaga, entonces sí se va a considerar que es un producto que se puede vender a la tasa del 0%, ¿sale? ¿Por qué? Porque es consumido directamente por el sector primario y entonces esos tienen ciertas facilidades de entrada, pues bueno, exenciones en impuestos, facilidades de comprobación y otras tantas. Entonces, por ende, todos los productos que adquiere este sector va a ser un sector protegido y van a tener una tasa de 0% cuando el producto sea destinado para ellos, ¿sale? No para todo. Si el productor agrícola tiene oficinas administrativas, entonces las oficinas administrativas no están directamente relacionadas con la actividad agrícola, entonces acá pues bueno es un tema diferente, sale nada de que oye pues fui y le fumigué las oficinas y son una empresa agrícola, pues sí, pero fumigaste las oficinas, sale, no fumigaste la cosecha, entonces son dos cosas diferentes y sí hay que tenerlas muy en cuenta. Fertilizantes y similares igual para el tema de la producción agrícola. ¿Por qué? Pues porque también puede haber fertilizantes para otro tipo de temas y ahí es donde vamos a tener ya un tema grabado a la tasa del 16%, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Déjenme darle una leída a a algunas preguntitas. Jair Flores, por ejemplo, una botella de agua Ciel de 600 mililitros. Fíjate, Jair, que en el tema del agua hay un candadito en donde te separa qué agua se va a considerar tasa cero y qué agua se va a considerar exenta y tiene que ver por la cantidad de litros que contiene como tal el producto, ¿sale? Si es mayor a 10 litros tiene una tasa, bueno, más bien la tasa es 0%, pero si es menor a 10 litros entonces la tasa va a ser exenta, perdóname. Entonces acá en tema de tasas estamos hablando de que una va a ser tasa cero y la otra va a ser exenta y al final de cuentas ambas matemáticamente te van a dar cero, pero la diferencia es que estas productoras de agua, unas van a tener la posibilidad de pedir devoluciones de impuesto porque su ingreso va a ser tasa cero y las otras simplemente van a tener un pago de impuesto que va a ser deducible para efectos de impuesto sobre la renta, porque pues no tienen un IVA contra que acreditarlo porque su ingreso es exento, ¿sale? Entonces aquí sí es importante que identifiquemos esto, porque a pesar de que estamos hablando del mismo producto, la presentación en litros es lo que cambia si es tasa cero o es exento el producto, ¿sale? Ok, tengo entendido que el agua es tasa cero, solo aplica para garrafones y hasta cierta... sí, es lo que estaba comentando, Pablo, exactamente. Está dividida, entonces aquí ya nada más hay que identificar el tema de los litros, si no me equivoco son 10 litros, pero igual es nada más identificar el número de litros para saber cuál es la tarifa que le corresponde. Ninguna, a pesar de que sean más litros, te va a gravar a un 16%, pero sí es importante que sepamos que pues, o es exenta o es tasa cero, ¿sale? Ok, de acuerdo, creo que hasta ahorita era la única. No, tenemos una dudita aquí arriba, que dice, en el régimen de incorporación no se paga el IVA y es que siempre me sale a pagar el IVA bimestral. Fíjate que contador
contador contacta, una disculpa, estaba leyendo mal. No es que en el régimen de incorporación fiscal no se pague el IVA siempre. En el régimen de incorporación fiscal hay varios factores para saber si vas a pagar o no el IVA, ¿sale? Si tú tuviste ingresos todo el tiempo menos de 300,000 pesos, tú no deberías de estar pagando el IVA porque tu subsidio te lo está absorbiendo cada mes o cada bimestre en este caso, y entonces sí lo cobras, obviamente si tu actividad lo genera, pero no lo pagas, y solamente por las ventas que hagas al público en general. Si tus ventas no son al público en general, esas sí las vas a pagar, ¿sale? Pero si tus ingresos fueron arriba de los 300,000 pesos en el ejercicio, entonces tienes un subsidio, sí, pero es igual que el del impuesto sobre la renta y va disminuyendo cada año. Entonces, y esto sigo hablando específicamente de las ventas al público en general, ¿sale? Entonces sí es importante que sepamos exactamente en qué situación está este régimen de incorporación fiscal, que aún conserva ese régimen, para saber el tema de si tuvo esos ingresos, de si son ventas al público en general, de si en qué año está, para saber que si no le aplica la de los 300,000, pues entonces sí tiene por ahí un subsidio que va disminuyendo, pero al final de cuentas sí termina pagando el IVA, en el caso de que fuera solamente un subsidio porcentual, si sus ingresos fueron arriba de los 300, o si las ventas que realizas son a clientes identificados que le soliciten una factura, allí sí o sí tiene que pagar ese IVA, ¿sale? Ok, Miriam pregunta que si va a haber reforma en tema de IVA. Todavía no sabemos, Miriam. El año pasado fueron muy poquitas cosas las que movieron, pero pues bueno, ya yo creo que en unas 3 semanas y media más o menos por allí van a estar recibiendo información al respecto. Ojalá que para ese entonces ya estén dentro de nuestra Contateca, porque seguramente allí ustedes van a ser los primeros en estarse enterando de el paquete económico y las novedades que traen en proyecto, porque recuerden que el de septiembre es proyecto, no todavía es tema que se vaya a aprobar. Entonces pues bueno, hay que estar muy al pendiente. Son meses bastante interesantes para efectos de estar revisando toda la parte de las reformas y movimientos que hay, ¿sale? Ok, vámonos con la siguiente laminita y ahorita regreso con más preguntitas, ¿sale? ¿Qué otros productos también van a ser tasa cero? Los de invernaderos y similares, toda la parte, como les digo, de producción primaria, también hablando de tema de agricultura, de plantitas y invernaderos y demás, van a ser tasa cero. El oro, la joyería, siempre y cuando su composición sea como un mínimo de 80% y no sea vendido al menudeo ni al público en general, ¿sale? Este punto sí es importante porque a mí en varias ocasiones me llegaron personas que decían, no, es que yo soy joyero y yo vendo anillos, vendo cadenitas, vendo aretes y todas estas cosas, y a mí mi contador me dijo que mi ingreso era tasa cero. No, porque tú ya estás haciendo un producto para venta al público en general y al menudeo, ¿sale? Probablemente si tú tienes un proveedor que te surte el oro y luego tú lo transformas y lo haces ya el producto final para consumirlo los usuarios y los clientes que llegan y te compran, la compra que tú haces probablemente sea tasa cero, ¿sale? Pero cuando tú lo vendes, en automático le tienes que agregar ese 16%. Pasa un tanto similar como con los restauranteros, que los restauranteros el 80-90% de su materia prima pues son alimentos, y luego los transforman, y en el momento de la transformación, para ya ponerlo en la mesa de sus clientes, le agregan ese 16%, ¿sale? Entonces este tipo de clientes sí son muy importantes que los asesoremos correctamente y que los concienticemos de que tienen que costear sus productos de acuerdo a lo que es el costo de la producción, y a eso le agreguen ese 16% para que ese 16% no sea absorbido por el mismo cliente en su utilidad, porque pasa con la mayoría de los clientes que no están contemplando ese impuesto porque es algo que no están comprando, ¿sale? Entonces tienden a dar precios sin IVA, y entonces ahí es donde pues se les hace carísimo el tema del pago del IVA, cuando realmente pues ese pago no lo tendrían que absorber ellos, sino sus clientes, ¿sale? Entonces en este caso el que consume los productos de oro está generando un impuesto del 16% y se lo tiene que dar a la persona que vende el producto, ¿sabes? Entonces aquí sí es importante que lo aclaremos, porque les digo, sí me ha tocado en varias ocasiones que hay por allí cosas raras en este punto de tema de venta de productos de oro, y pues terminan dándoles una tasa que no les corresponde, ¿sale? Libros, periódicos y revistas, siempre que sean hechas y editadas por el mismo contribuyente.
Aquí recuerden que también en materia de libros, periódicos y revistas hay una diferencia cuando se hacen por medio de una editorial y cuando se hacen por medio del mismo cliente, ¿sale? Son dos situaciones diferentes, o del mismo creador, por decirlo, el mismo contribuyente, porque al final de cuentas, si es hecho por él mismo, va a tener una tasa de 0% su actividad como tal, pero si lo hace por medio de una editorial no va a ser tasa cero, va a ser exenta, ¿sale? Y recuerden que la exenta y tasa cero son diferentes, aunque matemáticamente sea lo mismo. Una te genera devoluciones de impuestos, saldos a favor, y la otra simplemente te genera una deducción para efectos de impuestos sobre la renta. Este punto que está en rojo es interesante porque fue precisamente una de las reformas fiscales que sí se aprobaron para el paquete económico del 2022, en donde, pues bueno, todos los productos de gestión menstrual pasaron de ser 16% a quedar en 0%. Entonces, pues bueno, esta fue una buena noticia, fue una reforma, una propuesta que recuerdo yo que hace 2 años también subió al estrado y no pasó. Entonces, este año que pasó, ahí sí la aprobaron. Entonces, pues bueno, esta es como la novedad que tuvimos en materia de IVA, porque les digo, realmente en IVA hubo muy poquitos cambios, casi no tuvimos cambios. Entonces, esperemos ahora en el paquete económico de este año con qué nos sorprenden nuestros legisladores, ¿sale? Y pues bueno, este punto también es importante de mencionarlo porque aquí es donde de repente pues se dan en la torre los restauranteros, porque les vuelvo a repetir, el alimento como tal es tasa cero, pero sin transformación alguna. Y hay algunas cosas que sí te permiten hacer una transformación, y ahorita en la siguiente lámina vamos a revisar un poquito de ello, pero específicamente cuando estamos hablando de restaurantes, compran la materia prima tasa cero, pero ellos agregan el 16%, ¿sale? ¿Cuándo no pasa eso? En esta lámina que sigue, y esta es la del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, ¿sale? Una cosa es lo que nos dice la ley y otra cosa es la que nos aclara el reglamento. Entonces, en el reglamento, en el artículo 10A, nos dice precisamente que para efectos del artículo 2 de la ley del IVA, que es el que estamos revisando, se considerará que no son alimentos preparados para su consumo final o lugar en el establecimiento en el que se enajenen los siguientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque en la lámina pasada recordarán que decía que si los alimentos llevan algún tipo de preparación se van a considerar 16%, y aquí en el reglamento nos aclara cuáles, aunque lleven, perdónenme, algún tipo de preparación, se van a seguir considerando como tasa cero. Entonces hay que revisarlos. La fracción 1 dice alimentos envasados al vacío o congelados, ¿sale? Entonces, si yo tengo un alimento envasado al vacío o congelado, se va a considerar que es tasa 0%. ¿Sale? Alimentos que requieren ser sometidos a un proceso de cocción o frituras para su consumo por parte del adquiriente y con posterioridad a su adquisición, ¿sale? Entonces, si ustedes hacen, no sé, fruta deshidratada, papas deshidratadas, zanahorias deshidratadas y esas cosas, van a seguir conservando su tasa cero, aunque ustedes los hayan ya sometido a un proceso de deshidratación o algo por el estilo, ¿sale? Preparaciones compuestas de carne o despojos, incluidos tripas, estómagos, híjole, no quiero leer todo esto, pero bueno, me supongo que son como, por ejemplo, pues tipos de preparados de carnes, que están hechas como de varios desperdicios. Entonces, pues bueno, esto también es parte de lo que se va a considerar tasa 0%, porque sí tiene una transformación, pero no es tan representativa, ¿sale? Ok. La tortilla de maíz y de trigo, o sea, la tortilla como tal, pues si nos ponemos estrictos, es maíz. El maíz se tiene que cocer, se tiene que moler, se tiene que amasar, se tiene que meter a una máquina, y entonces ya el producto final es una tortilla, ¿sale? Entonces sí lleva una transformación, pero no se va a considerar que es 16%, porque aquí nos lo aclaran en el mismo reglamento. Los productos de panificación elaborados en panaderías resultantes de un proceso de hornado, cocción o frituras, inclusive, pasteles y galletas, aun cuando estos últimos productos no sean elaborados en una panadería, ¿sale? Entonces, esta fracción 5 también nos aclara que todo lo que sea pan, pasteles, galletas y demás, van a seguir conservando su tasa 0%, aunque hayan tenido una transformación, ¿sale? Y aquí también nos aclara que no será aplicable lo previsto en este artículo cuando la enajenación de los bienes mencionados en las fracciones anteriores se realice en restaurantes, fondas,
cafeterías y demás establecimientos similares, en estos casos la tasa aplicable será el 16%. ¿Qué quiere decir? Que si el panadero vende sus charolas de pan a un restaurante, esa primera enajenación va a ser una tasa cero, pero si ya el restaurante agarra esos panes y los pone en la mesa de sus comensales, ese pan que anteriormente adquirió a tasa cero ya va a ser tasa 16%, ¿sale? Entonces, sí hay algunas cosas que el mismo reglamento nos aclara que van a ser tasa 0%, pero ya cuando se llevan a la comercialización en este tipo de fonditas, restaurantes, cafeterías y demás, adquieren ese 16% de valor, y allí a esos clientes son a los cuales les tenemos que dejar claro que su producto tiene que valer un 16% más para que no sientan el impacto directo, porque ellos no están cobrándole o no están pagando un IVA cuando adquieren esos productos, y por eso sienten tan fuerte el golpe cuando tienen que llegar o cuando les llega el cálculo del pago de los impuestos, ¿sale? Entonces, pues bueno, es parte de lo que estamos ahorita analizando. Ahora, el tema de los servicios. Esto que les acabo de platicar en las láminas pasadas son los tasas cero en materia de productos. Ahora hay otra partecita en donde nos habla de los servicios, porque obviamente también, si se acuerdan, en una de las primeras láminas era enajenación de bienes, de productos, prestación, uso o goce temporal e importación de productos o servicios, ¿sale? Entonces, los que acabamos de ver son productos. Ahorita vamos a analizar un poquitito sobre los servicios que también te van a generar una tasa 0%, y el primero es pues el servicio como tal de agricultura, ganadería y los servicios que se presten a estos giros solo dedicados directamente con dicha actividad. Es lo mismo, ¿sale? Si yo estoy prestando como empresa de fumigación un servicio de fumigación al campo, mi ingreso va a ser tasa cero, pero si yo estoy fumigando casas u oficinas, mi ingreso va a ser tasa 16%. A pesar de que sea el mismo servicio, la misma empresa, este tipo de empresas, claro que pueden tener diferentes tipos de tasas de ingresos dependiendo de la actividad que estén prestando. Incluso pueden tener el conjunto de las tres: tasa 0, tasa 16 y exento, ¿sale? Por ahí hay un montón de proporciones que se tienen que sacar y un par de opciones que te ofrece el reglamento de la ley del IVA, en donde te dice qué hacer cuando tienes esas diferentes tasas de ingresos, que eso no lo vamos a alcanzar a ver en esta clase, pero sí lo vamos a ver en las clases dentro de Contateca. Pero bueno, es parte de lo que sí puede tener un contribuyente. El uso o goce de maquinaria y equipo para la agricultura, ¿sale? Dice pa agricultura, pero es que el cero tapó la palabra completa, dice para, ¿sale? Entonces, pues bueno, también si yo tengo maquinaria y equipo y esta maquinaria y equipo se va a destinar para uso de agricultura, sector primario, ganadería y demás, esa renta que me paguen va a tener tasa 0%. La pasteurización de leche también va a ser tasa cero. La molienda de granos va a seguir siendo tasa cero. El tema de invernaderos hipodropónicos va a seguir siendo tasa cero. Discúlpenme, pero no sé qué significa hipodropónicos. A ver si alguien de aquí ustedes nos pueden ilustrar. El despepite de algodón también es tasa cero. Sacrificio de ganado y aves de corral va a seguir siendo tasa cero. El suministro de agua para uso doméstico también es tasa cero, ¿sale? Entonces es importante que conozcamos todos estos servicios que pueden llegar a prestarse, que no van a gravar a impuesto al valor agregado a tasa 16%, ¿sale? Me voy a ir un poquito a las preguntitas que están saliendo para poder tener aquí un par de preguntas más contestadas, ¿sale? Ok. Me voy a ir un poquito más arriba porque tenemos por aquí algunas preguntitas de alguien. Una pregunta, tengo un cliente. Ok, Dulce nos hace una pregunta, dice, tengo un cliente que precisamente va a vender oro, se lo da un proveedor y él le aumenta el 16% un poco para venderlo, entonces ahí generaría 16%. Si tu cliente Dulce no vende al mayoreo, sí tendría que generar 16% en su enajenación, porque aquí, si te fijaste en la lámina, no nos mencionaba que la transformación del oro, sino el oro de entrada debe de tener un 80% de pureza mínimo para que sea considerado tasa cero. Esa es la primera. Y la segunda es
que la pieza de oro que esté vendiendo no sea al menudeo ni al público en general, ¿sale? Entonces eso es lo que tenemos que cuestionarnos para saber si el producto es tasa 0 o 16%, ¿sale? Ok, buenas noches, tengo una duda. Soy una tienda que vende sistemas de riego. Soy tasa 0 y tengo que promediar mi IVA al 16% y tasa 0 dependiendo de cómo es que pongas esos sistemas de riego. Vuelvo a lo mismo, si son sistemas de riego que se van a poner para el campo, entonces tu ingreso va a ser tasa 0, pero si lo vas a poner en otro lado que no sea el campo, entonces seguramente tu ingreso sí va a ser tasa 16, ¿sale? Ok, de acuerdo, vamos a contestar una de las que acaban de llegar. Bueno, aquí Estefanía nos dice, la hidroponía es cuando se cultivan plantas sin tener que usar el suelo agrícola. Muchísimas gracias, Estefanía. Un tipo de cultivo, Graciela, muchas gracias. Ok. La venta de hierbas y plantas medicinales causan IVA o tasa 0. Si son hierbas y plantitas, Marlene, son tasa 0 porque no tienen ningún tipo de transformación, ¿sale? Ok, vamos a contestar una preguntita más. ¿La elaboración y venta de dulces de leche son tasa 0? Sí, Elizabeth. Sí son tasa 0. Todo el tema de los dulces, sí son tasa 0, ¿sale? Ok, y una preguntita más y luego nos damos nuevamente a la presentación y regresamos en un momento más con la presentación, perdón, con las preguntitas. ¿Podrías indicar la diferencia entre tasa 0 y exento para efectos del pago de impuesto? Claro que sí. La tasa 0 y la exenta lo que tienen es que ambas matemáticamente nos van a dar nada a pagar de IVA. La diferencia es que cuando tú tienes ingresos tasa 0%, los gastos que tú haces a tasa 16% se considera que estás teniendo un IVA acreditable, ¿sale? Ese IVA se convierte en acreditable y entonces como estás pagando un IVA del 16%, ya sea por los honorarios del contador, tal vez el teléfono, tal vez los productos de papelería, algunos insumos, todos esos paguitos que tú haces combustible del 16% te van sumando un IVA acreditable. Al momento de que haces la determinación del impuesto, ese IVA acreditable se tiene que disminuir del ingreso a tasa 0 que tú cobraste. Entonces, como la tasa 0 sí te da un numerito que es un 0 y le restas el IVA que pagaste, entonces te termina dando un saldo a favor de IVA por esos pagos de IVA que tú realizaste durante tu actividad. Ese saldo a favor de IVA, tú lo que tienes que hacer es pedírselo en devolución al SAT y el SAT te lo tiene que devolver después de un procedimiento que, como les digo, ya en su momento lo platicaremos en Contateca. Pero cuando estás exenta o cuando es exenta ya no se llama tasa, es incorrecto decirle tasa, simplemente cuando el ingreso es exento de IVA no funciona así. Si tu ingreso es exento, matemáticamente es lo mismo, en tu factura no va a tener cantidad a pagar de IVA, pero cuando tú hagas estos mismos pagos a proveedores y les pases tú ese 16%, ejemplo, pagaste combustible por 500 pesos y si tú dijiste, bueno, quiero que me pongan 500 pesos de combustible, te van a dar una factura por 500 pesos, ¿sale? En esa factura, cuando tú la revisas, no compraste 500 pesos de combustible, compraste tal vez 420, más el IEPS, más el IVA, te dieron 500, ¿sale? En el caso de los exentos, los 500 completitos con todo e impuestos son deducibles para ISR. ¿Por qué? Porque no desglosas ese IVA y como ese IVA no te sirve porque tú no tienes una tasa contra qué aplicarlo, pues entonces no generas saldo a favor y ese IVA que pagaste se convierte en una deducción, ¿sale? Entonces te ayuda para deducciones de renta, pero no te genera saldos a favor, no es un flujo que puedas recuperar. Esa es la diferencia entre ambas tasas, ¿sale? Ok, de acuerdo. Vámonos ahora con los requisitos para acreditamiento y esto nos lo dice el artículo número 5 de la ley del IVA, que nos dice algo súper sencillo, que es si tú quieres hacer acreditable el IVA, tiene que ser deducible para ISR, aun cuando no tengas que aplicar deducciones, ¿sale? Entonces, esto es bien interesante, ¿por qué? Porque aplica, por ejemplo, para el tema de Resico. Resico, como sabemos, no puede hacer deducciones en materia de renta, porque paga directamente un porcentaje de los ingresos que está recibiendo. Pero si Resico genera una actividad que le da el 16% de impuesto de IVA, entonces va a tener que preocuparse por las deducciones, ¿sale? Porque esas deducciones que te autoriza renta
va a ser la deducción que si ese pago que realizaste tenía IVA, pues entonces ese IVA te va a servir para disminuir el IVA causado, porque Recicco no tiene estímulos de IVA en lo absoluto, ni siquiera el fronterizo, porque recuerden que el IVA fronterizo es un estímulo fiscal y Recicco no puede aplicar ningún estímulo fiscal, ¿sale? Entonces esto es bien importante que lo consideremos, y aquí no lo dice el mismo artículo. Para que el IVA que pagas sea acreditable, tiene que reunir con estas características. El primero es que el impuesto al valor agregado corresponda a los bienes y servicios o al uso o goce temporal de bienes que sean estrictamente indispensables, ¿sale? ¿Y cómo te dice que van a ser estrictamente indispensables? Pues bueno, aquí en el segundo párrafo te lo dice, que es para los efectos de esta ley, se van a considerar estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto, ¿sale? O que no tengas el derecho de aplicar estas deducciones, ¿sabes? Entonces aquí sí es bien importante esto que les digo, chicos. Si ustedes quieren saber si el IVA que pagaron es acreditable, perdónenme, entonces también tienen que darse cuenta si esa cantidad va a ser deducible para efectos de ISR, y esto pasa muchísimo con un ejemplo que a todo mundo nos va a quedar muy claro, que es la adquisición, por ejemplo, de un vehículo. Si nosotros compramos un vehículo, vamos a tener un tope de deducibilidad, obviamente dependiendo de la actividad que yo tenga, del tipo de vehículo que adquiera y demás, pero vamos a poner el ejemplo básico de un coche que está topado a 175,000 pesos de deducción vía inversión, porque también no es una deducción en el mes, pero es deducible vía inversiones. Entonces la ley me dice, ok, pagaste un vehículo, una unidad que te costó 300,000 pesos, ¿sale? Y de esos 300,000 pesos pues te cobraron un IVA porque fuiste y lo compraste nuevo. Entonces te cobran este IVA y te causa un 16% por los 300,000 pesos completos, ¿sale? Efectos de renta, solamente puedes hacer deducible 175,000 pesos. ¿Qué va a pasar con el IVA? Tú pagaste un IVA completito, ¿sale? No vas a poder acreditarte el 100% del IVA que pagaste, solamente vas a poderte acreditar el IVA que corresponde a esos 175,000 pesos, ¿sale? Porque es lo único que nos autoriza la ley del impuesto sobre la renta, por ende es lo único que vamos a poder acreditar para materia de impuesto al valor agregado. La diferencia pues se va a convertir en un gasto no deducible, ¿sale? Ok, y luego aquí nos dice, las erogaciones parciales solo serán deducibles si son parcialmente deducibles para ISR y también su parte proporcional del IVA que efectivamente se traslade, ¿sale? Si tú no pagaste ese artículo, no vas a poder hacerlo deducible, porque incluso aquí en el mismo te dice que se hayan pagado efectivamente, y si fue un pago parcial, solamente vas a poder hacer deducible la parcialidad que pagaste, y posteriormente si hiciste otro pago parcial, pues esa otra parcialidad, ¿sale? Entonces solamente pagos parciales, si no lo que diga la factura. Si no la pagaste completa, no te puedes acreditar el 100% del IVA. Se deberá poner de forma expresa y por separado en los FDI, a excepción cuando la ley señale lo opuesto, que la excepción es solamente ahorita para los regímenes de incorporación fiscal que todavía quedan, que se hayan pagado efectivamente, y en caso de tener retenciones efectuadas se considerarán acreditables en el mes que se paguen efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy obligado a hacer retenciones de IVA, ejemplos, personas morales están obligadas a retener a personas físicas que les presten servicios profesionales 2/3 partes, a personas físicas que les renten alguna actividad que sea comercial y que genere IVA, porque también ahorita vamos a hablar de la extensión en usos que no sean comerciales. Entonces, si generan IVA y existe la obligación de hacer retención, también el tema del flete, que es el 4%, estas retenciones de IVA se las queda la persona moral en el mes de agosto, suponiendo ahorita en el mes le prestaron los servicios, hizo pagos de facturas y retuvo esos IVAs. Esos IVAs que retiene no van a ser acreditables, van a ser acreditables hasta el momento en el que él haga el pago de los impuestos, y entonces ahora sí se convierten en IVA acreditable. ¿Por qué? Porque este mes son un impuesto por pagar, y en el mes en el que los paga van a ser ya ahora sí un IVA acreditable con carácter de retención pagada en el mes, ¿sale? Ok. Vamos a revisar la siguiente diapositiva, que es donde vamos a hablar ahora de la parte de los productos y servicios que son exentos. ¿Sabes? Hasta aquí, chicos, quiero dejar súper claro.
Si no mencionamos la actividad que tú estás pensando en estos puntos que están anteriores, no va a ser tasa cero, ¿sale? Puede que sea tasa 16 o a lo mejor te la encuentras aquí en exentos, ¿sale? Pero recuérdenlo, si expresamente la ley no te dice que tu actividad es tasa cero, entonces es 16. Y luego si expresamente en la ley no te dice que tu actividad es exenta, entonces es 16, ¿sale? Entonces para poder poner muchísima atención en esto, ¿por qué? Porque no tenemos un listado aquí en las diapositivas en donde diga, estas son las tasas 16, porque es al revés, todo es 16 a excepción de tasa cero y exenta. Esas son las únicas que nos desglosa punto por punto la autoridad. Y entonces en las exentas nos habla de estos puntitos que están aquí, que es el suelo. Ningún terreno te va a causar impuesto al valor agregado. Las construcciones destinadas para casa habitación, ¿sale? También van a ser exentas. Ojo con esto, porque si mi construcción es un local comercial, entonces solo la construcción, porque recuerden que yo tengo un terreno, que es el suelo, es la tierra, en donde yo arriba de ese terreno finqué una casa habitación y al ladito finqué un local comercial. Cuando yo venda esa casa, yo lo voy a vender y voy a tener allí dos tasas diferentes, ¿sale? Una tasa va a ser exenta por parte de la casa habitación, solo la construcción, y otra tasa va a ser 16% solo por la construcción del local comercial, pero el 100% del terreno es exento también, ¿sale? Entonces aquí no es de que si mi casa tiene 60-40 del local comercial y el 60 de casa habitación, entonces el 60 del costo es 16, el 40 del costo es 16 y el 60 es exento. No, ¿por qué? Porque ahí tenemos que restarle lo que corresponde a terreno, ¿sale? Los libros, periódicos y revistas para la explotación de derechos de autor. Si tú vas con una editorial, te firma la editorial y te dice, dame por favor tu boceto, tu libro, tu escrito, tu autobiografía, lo que sea, yo la voy a comercializar. Entonces en ese momento tu obra literaria se convierte en un ingreso exento, no tasa 16, perdónenme, no tasa 0 como se los mencionaba previamente, ¿sabes? Entonces ahí está la diferencia. Si yo si yo hago un libro, yo lo creé yo todo y yo lo imprimí, yo lo estoy vendiendo directamente, el ingreso de la impresión del libro no tiene editorial fulanito de tal, sino es una obra mía y yo lo estoy haciendo, entonces mi ingreso es tasa 0. Pero si yo voy con una editorial y le digo, quiero que me ayudes a comercializar mi libro, no va a ser tasa 0, pero sí va a ser exento, ¿sale? Los bienes usados a excepción de los enajenados por empresas. Si yo voy a comprar un coche y se lo compro a una agencia de coches nuevos, me va a gravar 16% mi adquisición. Pero si yo voy y compro un coche usado y yo soy asalariada, no soy una empresa, ¿sale? Soy asalariada, entonces en teoría yo no tendría que pagar siempre y cuando se lo compre a otra persona que sea asalariada, ¿sale? Pero si yo voy a una agencia de seminuevos, me van a cobrar IVA también, porque esa agencia de seminuevos es una empresa. Y recuerden que quien está enajenando el bien es la empresa, es un negocio, entonces por ende, aunque sea un vehículo usado, va a gravar también IVA, porque pues al final de cuentas es un negocio como tal, ¿sale? Las loterías, la moneda nacional y extranjera, cuando vayan ustedes a comprar divisas, no les va a generar IVA. Los lingotes de oro, siempre y cuando en un 99%, y no sean destinados igual para público en general ni ventas al menudeo. Los bienes enajenados por donatarias autorizadas, el transporte público terrestre de personas no es tasa 0, es exento. El servicio de enseñanza autorizado por la SEP, todas las escuelas no graban al 16%, escuelas. En el caso, por ejemplo, de Conta para Todos, que Conta para Todos es una capacitadora, sí, tiene cursos de capacitación, sí, se consideran servicios de enseñanza, sí, pero no somos una escuela que te dé un grado académico, ¿sale? Entonces, como no somos una escuela que te dé grado ni de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria, etc., entonces por ende no podemos considerarnos como ingresos exentos, ¿sale? Es ingreso que grava al 16%. El arrendamiento de inmuebles destinados o utilizados para casa habitación sin amueblar. Si yo le pongo muebles a la casa, entonces en ese momento la convierto en tasa 16%, ¿sale? Para tenerlo muy en cuenta, porque luego dicen, oye, pero pues es que yo ya hice el contrato, tengo toda la vida sin cobrar el IVA,
y en el contrato le puse el inventario de los muebles que le dejé, tu ingreso es 16%, ¿sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque obviamente si tú la rentas con muebles, pues tienes que hacer una relación de los muebles con los que la estás rentando. Entonces, pues sí es súper importante que consideremos esto. Ahora, ¿qué otros productos y servicios son exentos de IVA? Las indemnizaciones de seguros en casos de siniestros, los premios por algún sorteo. Sí pagan ISR, ¿sale? Pero no IVA. Apoyos y becas gubernamentales, comisiones que cobran los administradores de fondos para el retiro, servicios prestados en forma gratuita, excepto los que sean de socios y personas morales. Esto es importante. Si yo quiero prestar mis servicios de contadora de forma gratuita a toda la comunidad, entonces las personas que van a adquirir mis servicios pues no van a causar impuesto al valor agregado, yo no estoy teniendo ninguna remuneración, pero si yo tengo una empresa y yo como contadora le quiero prestar servicios de contabilidad a mi misma empresa, ahí entramos en una situación diferente, ¿sale? ¿Por qué? Porque soy socia y accionista de la empresa y hay un tratamiento específico para ese tipo de temas, entonces allí no se considera que mi ingreso es exento de IVA. Habrá que revisar cómo específicamente es que le estoy prestando y qué tipo de remuneración pudiera yo estar teniendo que la autoridad identifique en la empresa para saber qué tratamiento se le va a dar. ¿Sale? Los seguros de vida, casa, habitación, incumplimiento de pagos, entre otro tipo de seguros, no los de daños. Los de daños sí causan IVA, pero los seguros de vida, casa, habitación y demás, esos no. Los de espectáculos públicos, los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles o instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas por las leyes en la materia. Ojo con este punto porque es importante que revisemos la parte de cuáles son aquellos servicios médicos que sí se van a considerar ingresos exentos y cuáles no. Y para ello, creo que no sé por qué no está aquí en la laminita, pero no se preocupen, de hecho lo tengo aquí abierto en mi computadora y ahorita solamente se los voy a leer y nos lo dice en el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, ¿sale? Y de hecho aquí lo tengo, no sé por qué no lo puse, es en el artículo 41. En el artículo 41 de la ley, del reglamento de la ley del IVA nos aclara específicamente el tema de cuáles son los que se van a considerar servicios médicos, porque de entrada nos dice, tienes que tener una cédula profesional, ¿sale? Pero en el reglamento, en el artículo 41 nos dice que para efectos del artículo 15, que es el que estamos revisando, los servicios profesionales de medicina por los que no se estará obligado al pago de este impuesto son los de médicos veterinarios o cirujanos dentista, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, ¿sale? Entonces, es bien importante que consideremos este punto. Ejemplo, oye, si yo soy un psicólogo, ¿mi consulta va a generar impuesto al valor agregado? Sí, sí la va a generar. Oye, pero si soy un psiquiatra, ¿va a generar impuesto al valor agregado? No, no la va a generar. ¿Por qué? Porque la diferencia, hasta donde tengo entendido, y obviamente no soy experta en eso, pero según yo la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que un psiquiatra se considera un médico y te puede recetar medicamentos antidepresivos y etc., un chorro de cosas, cosa que el psicólogo no puede hacer, ¿sale? Entonces, si el psiquiatra se considera una carrera de medicina, entonces sí entra dentro de esta extensión. El psicólogo no va a entrar en esta extensión, ¿sale? Y se extiende también esta parte para el nutriólogo, ¿sale? El nutriólogo tampoco te va a considerar que es una extensión en esta parte. Entonces sí hay que tener en cuenta esto, chicos, porque, por ejemplo, para efectos de cuando metes tú deducciones personales, en las deducciones personales te permite hacer deducibles ciertos gastos, entonces entre ellos pues entra también el tema de psicología. Y en muchas ocasiones personas decían, oye, pero pues es que psicólogo es exento, no sé por qué me están cobrando el IVA. No, sí te graba el IVA. Y si no lo estás cobrando, empiézalo a cobrar porque tienes que pagarlo, ¿sale? Ok, entonces haciendo esta aclaración, chicos, nos vamos a esta hojita que está aquí que dice ¿cuándo se acredita el IVA? Aquí tenemos una gráfica súper sencilla de entender que dice realizas actos o actividades grabados de acuerdo a lo que acabamos de decir. Recuerden, si yo no les dije expresamente en los exentos y en los tasas ceros, entonces tu ingreso es 16%, así de fácil, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los actos o actividades grabados? Solamente los 16 y los 0.
Los exentos no, ¿sale? Si te dicen, oye, ¿realizas actos grabados para efectos de IVA? Pues dice que soy exento. No, entonces no realizas actos grabados, ¿sale? Solamente realizas actos exentos. Entonces aquí, si tu respuesta es sí, si eres tasa 0 o 16, entonces tienes actividades exentas adicionalmente a las grabadas, que era lo que preguntaba uno de nuestros compañeros, oye, es que tengo exento y grabado, ¿qué onda? Acá, si la siguiente pregunta es no, entonces vas a poder acreditar el total del IVA, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si mi ingreso es exento, es grabado al 100%, entonces mi acreditamiento también va a ser al 100%. Pero si ahora nos regresamos acá en donde dice tienes actividades exentas y adicionales grabadas al IVA y le decimos que sí, entonces la respuesta va a ser deberás distinguir entre el IVA pagado en la importación, adquisición de bienes, inversiones o servicio al uso o goce temporal de bienes que se utilicen y se destinen, ¿sale? Y aquí vamos a identificar estos 3 puntitos que están acá abajo. Si son exclusivamente con actividades grabadas a la tasa del 16 y 0 será acreditable en su totalidad. Si son exclusivamente actividades exentas, no va a ser acreditable en lo absoluto, pero si indistintamente las actividades exentas y grabadas serán acreditable la proporción en las que tú realices estos gastos, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo en el mes, o sea, si yo normalmente tengo ingresos exentos y grabados, pero yo en el mes del cual estoy haciendo la determinación solamente tuve solamente tuve ingresos grabados, entonces mi proporción de acreditamiento de mis gastos va a ser del 100%, pero si tuve ambos actos, entonces va a haber una proporción dependiendo de cuánto fue ingreso exento y cuánto fue ingreso grabado, ¿sale? Todo esto ya en materia práctica y ya la especificación, porque hay 2 formas de llegar a este factor de determinación, lo vamos a ver ya en una clase un poquito más especializada dentro de nuestra Contateca, en donde ya lo vemos con casos prácticos, papeles de trabajo y un poquito más completa la información, pero aquí sí necesitamos conocer la diferencia, ¿sale? Porque, por ejemplo, si ustedes están teniendo ingresos exentos y grabados, entonces sí es importante que también hagan la proporción de acreditamiento, porque no tienen derecho a acreditarse el 100% del IVA, pero el IVA que no tienen derecho a acreditarse se convierte en deducción y entonces se convierte en un IVA no acreditable, sí deducible. ¿Para qué? Para efectos de renta, ¿sale? Y bueno, la primera preguntita que es, ¿realizas actos grabados? Si dices que no, entonces el IVA pagado no es acreditable. En el caso, por ejemplo, de los médicos, un médico, si solamente realiza actividades exentas, entonces el IVA que paga es deducible. No acreditable, pero sí es deducible, ¿sale? Entonces aquí en esta laminita nos dice el impuesto al valor agregado, el total trasladado cobrado, menos el IVA acreditable, menos el IVA retenido, igual a saldo a cargo o a favor, ¿sale? ¿De qué? Pues de IVA. Y pues bueno, si tengo un saldo a favor de IVA, ¿lo puedo compensar? Ya les había dicho yo al inicio, la respuesta es no, no puedes compensarlo. ¿Por qué? Porque en el artículo 23 nos dice que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración solo podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar de adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto. Entonces, si yo genero un saldo a favor de IVA, la forma en la cual yo me lo voy a llevar va a ser vía acreditamiento, porque el IVA, entre el IVA no se compensa, se acredita, ¿sale? Entonces, si mi saldo a favor es de IVA, yo ya no voy a poder hacer absolutamente nada con él más que acreditarlo, pedirlo en devolución o dejar allí que crezca hasta que sea un montón de dinero y sea atractivo pedirlo en devolución, ¿sale? Entonces, pues bueno, es importante que tengamos esto presente. Chicos, pues de mi parte el día de hoy es todo. Ojalá que se puedan sumar a nuestra comunidad, que puedan estar en constante capacitación con nosotros y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque allá se van a resolver muchas de las dudas que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Chicos, cuídense muchísimo, les agradezco infinitamente el tiempo que nos dedican a estarse capacitando aquí con nosotros. Les mando un abrazo y estamos aquí para vernos nuevamente en una capacitación más. Cuídense mucho, hasta luego.